como hablamos, la virología se ha vuelto cada vez más visible, por decirlo así, ¿no? Cuando empezó el problema del COVID, pues tuvimos muchos llamados de muchas partes de secretaría de muchísimos lugares para que comentáramos y opináramos qué es lo que se debía hacer. Hay muy pocos virólogos en el país. La realidad es que somos muy pocos y todos somos muy consultados acerca de qué es lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues empezamos a hacer el diagnóstico, nos capacitamos en el diagnóstico en el INDRE, que es el único lugar oficial en el país que puede montar los diagnósticos, nos capacitamos. Y había una prohibición total de trabajar, todos lo sabemos, no podíamos venir a las escuelas, no podíamos hacer nada más que los que trabajábamos con COVID y nosotros estábamos en eso. Y un estudiante mío, Joaquín Moreno, y un técnico, Marco, se quedaron conmigo, Marco Espinosa, y empezamos a trabajar en diagnóstico. Joaquín se dedicó a enseñar por Zoom a 20 laboratorios en toda la República Mexicana cómo hacer el diagnóstico molecular por PCR de COVID, porque no se daba abasto el país para hacer diagnóstico y necesitábamos saber quiénes se enfermaban. Y luego resulta que había unos problemas enormes de insumos. O sea, queríamos, para hacer todas estas reacciones necesitábamos pues hisopos para tomar hisopados nasales, necesitábamos todos los reactivos de PCR, ¿no? Y todo el mundo literalmente los necesitaba. Entonces empezó a ser muy difícil conseguir muchas cosas. Ya no había hisopos, por ejemplo, ¿no? Y era muy caro hacer el diagnóstico porque todos los reactivos que involucraba hacer este procesamiento eran muy caros, no había ya cómo purificar el RNA viral. Entonces, leyendo con Joaquín y con Marcos, se nos ocurrió que a lo mejor podíamos investigar si había virus en la saliva, haciendo no hisopados nasales, sino tomando saliva de pacientes y viendo si se podía de ahí diagnosticar el virus. Y pues, hicimos muchas pruebas, ¿no? Cuánta saliva, cómo tratar la saliva y tal, y encontramos que sí hay virus, como hay muchos otros virus en la saliva, aparte de que tienes en la nariz, y es muchísimo más fácil porque no tienes que tomar hisopados, o sea, no tienes, el tomar el hisopado en ese entonces era muy complicado para la persona, pero para el que la tomaba era un peligro, porque se tenían que proteger muchísimo para no contagiarse, porque no sabíamos cuánto se iba a contagiar, ¿no? Entonces, la gente que tomaba la muestra también tenía mucho miedo y caretas protectoras, guantes y todo eso empezaron a escasear. Entonces, este método tenía dos bondades. Una era que no necesitábamos tomadores de muestra y otra, y entonces ahorrábamos todo el gasto de los tomadores de muestras y el peligro de los tomadores de muestras y se lo dábamos un tubito al paciente y le pedíamos que por favor escupiera ahí hasta cierta rayita y con esa saliva también hicimos un procesamiento de muestra que no requería de muchas de las cosas que el protocolo original llamaba, validamos que sí funcionaba y era igual de sensible y con eso pudimos hacer el diagnóstico en saliva. Y eso nos permitió hacer más de 5,000 pruebas en el estado de Morelos, porque estuvimos trabajando junto con el estado de Morelos, facilitándoles muchísimo la obtención de insumos. Entonces, eso lo hicimos primero y luego probamos si se podía hacer en niños, porque a los niños los molesta muchísimo también, bueno, y además es re difícil poderlos tomar la muestra, y encontramos que también podíamos hacer que los niños escupieran en el vasito. Entonces fue como muy buena idea también poder hacer el diagnóstico rápido en niños y empezaron a ofrecerlo en kioscos en todo el estado para que no tuvieran que molestar a los niños, pero supiéramos si estaban infectados o no. Eso fue un tiempo muy, muy bueno, muy, muy cansado, pero muy bueno. Y diferente a todo lo que hacemos, porque nosotros normalmente no hacemos diagnóstico, ¿no? Nosotros trabajamos en el laboratorio, en biología molecular, en preguntas más básicas. Pero pues cuando se necesita, sabes, tienes las mismas herramientas y trabajamos. Y fue muy gratificante. Sí, porque fue una emergencia mundial. Mundial, sí, y había que ahorrar lo que fuera. En toda la UNAM, todo el mundo se puso a trabajar en algo. Estaban haciendo hisopos impresos en, ¿cómo se llama? 3D. En 3D. Lo que pasa es que eso raspaban horrible. Pero bueno, todo el mundo estábamos tratando de ver, y estuvieron en materiales, estuvieron tratando de hacer telas sintéticas diferentes que sirvían de cubrebocas, porque no sé si se acuerdan, pero había cubrebocas, andábamos haciendo de tela, ¿no? O sea, de pedazos de tela se hacían cubrebocas.
Entonces, cada quien en su área se puso a trabajar como pudo. Fue un tiempo muy padre y yo creo que muy debería de llamar muchísimo la atención hacia nuestro país, hacia cuánto necesitamos a la ciencia. Porque en realidad en todos los aspectos de la ciencia todo el mundo puso de su parte para poder afrontar el problema y lo atrasados que estamos. Que hay tan poquito apoyo para la ciencia que cuando tenemos un problema de este tipo dependemos absolutamente de países que han invertido mucho más en la investigación. Eso pues es una buena lección, ¿no? Que debería transmitir el gobierno para que invirtiera mucho más en investigación. No podemos hacer una vacuna de la noche a la mañana. O sea, todo el mundo decía, ¿dónde está la vacuna? ¿Por qué los investigadores no tienen la vacuna? Si no tenemos, o sea, las vacunas se hacen con años de anticipación, con estudios de años. La persona que hizo la vacuna de RNA tenía 10 años estudiando RNA. No era como que la sacó de la bolsa, o sea, ya tenía muchísimo tiempo. Entonces sí debería de haber sido un gran abreojos, pero parece que no. Parece que ya se nos olvidó todo.